Bien, vamos a iniciar para esta clase vamos a ya abarcar el tema de la teoría del delito. Cuando iniciamos las clases, sí les hice énfasis en que íbamos a ver estos temas previo a entrar al análisis de las leyes penales especiales. Ya vimos lo relativo a la teoría de la ley penal, que vimos el último tema la clase pasada, y con ello pues finalizamos lo que es la teoría de la ley penal. Ya para el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la teoría del delito, que es otro tema muy importante que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Como se los expliqué, si ustedes no manejan la teoría del delito, se les va a complicar al momento de que analicemos ya los tipos penales. Por eso es importante que refresquemos estos temas que es en el derecho penal 1, si no estoy mal, tuvieron que haber visto lo de la teoría del delito, pero vamos a tratar de recordar algunos aspectos de la teoría del delito. No la vamos a entrar a ver a profundidad por el factor tiempo, porque ya quisiera solo utilizar esta semana para ello, para que ya la próxima semana entremos de lleno a ver los delitos que aún están pendientes del Código Penal, según el programa, y los delitos concernientes a las leyes especiales. Bueno, entonces, antes de que estudiemos la teoría del delito, tenemos que partir del concepto, o sea, qué debemos entender por delito. Y la definición, digamos, más sencilla, más fácil, es esta, ¿verdad? El delito, pues, es una acción u omisión, una conducta humana que tiene que ser típica, antijurídica, culpable y punible. Si ustedes se dan cuenta en esta definición o concepto de delito, pues estamos incluyendo todos los elementos positivos del delito. Los elementos positivos del delito son la acción o conducta humana u omisión, porque recuérdense que hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Entonces, la acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad y la punibilidad, que son los elementos positivos del delito. Y que a su vez pues componen esta definición, ¿no? ¿Qué es delito? Es una acción o conducta humana, tiene que ser típica, antijurídica, culpable y punible. De ahí es que aparecen los elementos positivos del delito. Y aquí los tenemos: acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuridicidad, culpabilidad y la punibilidad. Y frente a los elementos positivos, pues obviamente tenemos los elementos negativos, que se pueden dar cuando hay falta de acción o conducta humana, cuando hay atipicidad o ausencia de tipo, cuando concurren, en el caso de la antijuridicidad, ocurren causas de justificación, en el caso de la culpabilidad, causas de inculpabilidad, y en los casos de punibilidad, falta de condiciones objetivas de punibilidad. De momento, no se preocupen tanto en entender esto, porque cuando veamos cada elemento, ¿verdad? Cuando veamos cada elemento del delito, ahí vamos a ver más a profundidad esos elementos negativos y cuándo concurren esos elementos negativos. Lo importante aquí es, con estos elementos positivos,
es que uno excluye al otro. Por eso es importante que cuando ustedes den una definición de delito o cuando les pregunten cuáles son los elementos positivos del delito, tienen que mencionarlos en este orden. ¿Por qué? Porque uno excluye al otro. Si ustedes numeran los elementos positivos no en este orden, entonces están alterando la teoría del delito. De igual forma, en la definición de delito, ustedes no pueden decir que el delito es una, por ejemplo, es una acción o omisión antijurídica, culpable, típica y punible. No, no es así. La definición tiene que ir estrictamente en este orden. O sea, regla, ahí sí que inquebrantable es alterar, no se pueden alterar los elementos positivos del delito, no se puede alterar ese orden, este orden que tenemos acá. Primero, acción o conducta humana. Segundo, la tipicidad. Tercero, antijuridicidad. Cuarto, culpabilidad. Y quinto, punibilidad. Entonces, ¿qué es delito? Es una acción o conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible. Ese es el orden. Ese orden no puede alterarse. Porque como lo vamos a ver más adelante, cada elemento se va excluyendo. Por ejemplo, si analizamos el primer elemento positivo del delito, que es la acción o conducta humana, si determinamos que hay ausencia de acción o conducta, o sea, no hay acción, no hay conducta que perseguir, ya no hay necesidad de que pasemos al otro elemento positivo del delito, que sería la tipicidad. Nos quedaríamos en este primer elemento. Ahora, si determinamos que sí hay acción o conducta humana, pero esa acción o conducta humana no la podemos encuadrar en ninguno de los tipos penales establecidos en el Código Penal y en leyes especiales, no podemos encuadrar esa conducta en ningún tipo penal, entonces nos encontramos ante la atipicidad, ¿verdad? Atipicidad, no hay, esa acción o conducta no es típica. Y por lo tanto, ya no podemos pasar a la otra fase del delito, que sería la antijuridicidad. Por lo tanto, esa es la forma en que cada elemento se va excluyendo hasta llegar a la punibilidad, a la imposición de una pena. ¿Eh? Bien, entonces vamos a iniciar con el primer elemento positivo del delito, que es la acción o conducta humana. Ese es el primer elemento positivo del delito. Es decir, que todo delito se va a iniciar a través de una acción o conducta humana, pero también puede ser a través de una omisión. Cuando se trata de delitos de omisión, en donde se deja de realizar una obligación y se incurre en un delito, ¿verdad? En un tipo penal. Por lo tanto, el primer elemento es este, la acción o conducta humana. Y por eso se dice que es el elemento básico del delito, porque a través de esa acción es como se inicia la comisión del hecho. Entonces, consiste en un hecho material exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. Es una actividad o inactividad voluntaria. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿qué aspectos hay que resaltar en cuanto a la acción o conducta humana? Que tiene que ser un hecho material. O sea, tiene que haber un movimiento corporal por parte del sujeto activo que se exteriorice y que pues obviamente sea producto del hombre. Es decir, que esa acción o conducta humana, para que constituya el primer elemento positivo del delito,
tiene que haber sido producido por el hombre, no por la fuerza de la naturaleza o por algún otro evento, sino que tiene que ser una acción u omisión producida por el hombre. Es una actividad o inactividad voluntaria, o sea, tiene que haber voluntariedad de realizar esa acción o de realizar esa conducta, aunque, como lo vamos a ver más adelante, hay delitos, por ejemplo, el delito culposo. Ahí no hay, en el delito culposo no hay voluntariedad, o sea, no hay intención, no hay intencionalidad de cometer un hecho delictivo o de cometer un daño a un bien jurídico tutelado. En los delitos culposos sucede el hecho porque se actúa con negligencia, imprudencia o impericia, pero no hay una intención deliberada, no hay intencionalidad. Y ahí es cuando tenemos que hacer la diferencia entre delitos dolosos, ¿verdad?, y delitos culposos. En los delitos dolosos sí hay voluntad, sí hay intencionalidad de cometer el hecho. En los delitos culposos no hay un querer, no hay una intención, sino que se comete porque se actúa mediante esas tres, digamos, premisas, ya sea que hay negligencia por parte del sujeto activo en su proceder o porque actúe con imprudencia o con impericia. Y los delitos culposos, pues, podríamos decir que se dan más que todo en los hechos de tránsito. En los hechos de tránsito, pues, mayormente los delitos son culposos. También en las prácticas médicas, ¿verdad? Los médicos cometen delitos de índole culposo, como es el homicidio culposo o lesiones culposas, ¿verdad? Que no hay una intencionalidad, pero sí hay cierta negligencia en el ejercicio del cargo, que obviamente pues produce ese resultado dañoso. También se dice que la acción o conducta humana es el sustantivo del delito. Se descartan todas las fuerzas producidas por la naturaleza porque la acción tiene que ser producida por el hombre. Para que constituya el primer elemento positivo del delito, esa acción tiene que ser producida por el hombre. Por lo tanto, se descartan todas las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, los daños que se ocasionan producto de un terremoto, de un sismo, de fuerte lluvia, de un huracán, o sea, son eventos de la naturaleza que pueden en determinado momento provocar algún resultado dañoso o lesionar algún bien jurídico tutelado, pero como son eventos de la naturaleza, son casos fortuitos, así lo conoce nuestra normativa como casos fortuitos o de mero accidente, que no son punibles, porque no son producidos por el hombre. La acción o conducta humana está compuesta por dos fases. Hay una fase interna y una fase externa, es decir, esa acción o esa conducta que va a desencadenar un hecho delictivo se compone por una fase interna que se presenta cuando el sujeto activo mentalmente ha querido hacer o omitir algo, es decir, que sucede en la esfera del pensamiento del autor. Este se propone anticipadamente la realización de un fin. Entonces, la fase interna de la acción o conducta humana es cuando el sujeto activo del delito en su mente empieza a establecer cómo va a cometer el hecho. Él se propone en su mente cometer el hecho, hace una
planeación en su mente de cómo lo va a cometer, mediante qué medios o mediante qué forma va a cometer el hecho, qué día, qué hora, en qué lugar. Todo eso lo piensa. Esa es la fase interna, cuando en la mente el sujeto activo piensa cometer el delito y lo planea, pero en la mente. Esa fase interna no es punible. Esa fase interna, con el solo hecho de pensar y de planear un hecho delictivo en la mente del autor, esa fase no es punible. Va a ser punible hasta cuando ya se exterioriza, ya se materializa o ya se ejecuta, que ahí ya sería la fase externa. Una vez propuesto el fin en la mente y seleccionado los medios para su realización y analizando los efectos de su acto, el autor procede a su realización en el mundo externo. Pone en marcha el plan y ejecuta. Es decir, que realiza todos los actos propios del delito, ya los materializa. Esa fase externa sí va a ser punible. O sea, la fase externa sí es castigada. Ahora, que se quede solo en la mente y no se exteriorice y no se materialice, solo se quede en la mente, porque puede hacer que se piense y se planee cómo se va a hacer, pero luego pueda darse un arrepentimiento, el sujeto se arrepiente de hacerlo y solo queda en su mente. Eso no, esa fase interna no puede ser castigada, o sea, no es perseguible penalmente, únicamente la fase externa, cuando ya se ejecuta, ¿verdad? Cuando ya se realizan todos los actos propios del delito. Y vamos a ubicar aquí en el Código Penal el fundamento. Entonces tenemos en el artículo 13, que habla del delito consumado. Dice: el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación, es decir, cuando se exterioriza, ¿verdad? Cuando se materializan todos los elementos del tipo penal, y es lo que constituye la fase externa. De ello se deriva lo que conocemos como el iter criminis. El iter criminis tiene mucha relación con estas fases de la acción o conducta humana, porque el iter criminis es la vida del delito, o sea, desde que nace en la mente del sujeto activo hasta su consumación. Es decir, que el iter criminis está constituido por una serie de etapas, desde que se plantea la idea hasta que se ejecuta. Por lo tanto, el iter criminis incluye tanto la fase interna como la fase externa, porque hace referencia a que es la vida del delito, desde que nace en la mente del sujeto. Cuando nace en la mente del sujeto activo, pues estamos hablando de esa fase interna, hasta que se ejecuta el mismo. Ahí ya estamos hablando de la fase externa. Y pues el iter criminis constituye esas dos fases, esa serie de fases o serie de etapas desde que se planea la acción o conducta delictiva hasta que se comete. Entonces es lo que conocemos como el iter criminis, y que es también se le denomina que es la vida del delito. Bien, al darse la fase externa del delito, que es cuando se ejecuta o se materializa, pueden suceder varias vicisitudes. No necesariamente el delito va a ser consumado, pueden darse varias situaciones cuando ya se pasa a la fase externa
y se materializa la acción o conducta, pueden suceder varias situaciones, aún y cuando no es lo querido por el sujeto activo. Lo más normal es que se dé el delito consumado, ¿verdad? Que se han realizado voluntariamente todos los actos propios del delito y se configuran los elementos que lo integran, lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico tutelado. Y aquí hay que hacer hincapié a que se indica lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque dependiendo la acción, los delitos pueden ser delitos de resultado, pueden ser delitos de peligro o pueden ser delitos de mera actividad. Los delitos de resultado son los que lesionan el bien jurídico tutelado. Ahí se produce una lesión. Entonces, les decía, los delitos pueden ser delitos de resultado, de peligro o de mera actividad. Los delitos de peligro son los delitos de resultado son los que sí producen una lesión al bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el homicidio, el asesinato, las lesiones, que sí producen un daño o una lesión al bien jurídico tutelado. Pero en el caso de los delitos de peligro y los delitos de mera actividad, no lesionan el bien jurídico tutelado, no dañan el bien jurídico tutelado, únicamente lo ponen en peligro o lo ponen en riesgo. Por ejemplo, un delito de mera actividad, podemos mencionar la aportación ilegal de armas de fuego. Es un delito de mera actividad porque ese delito no produce una lesión a algún bien jurídico tutelado, sino que se comete el delito únicamente por portar un arma de fuego sin la licencia autorizada por la entidad correspondiente. No es necesario que con esa arma de fuego se produzca algún hecho delictivo, se produzca alguna muerte o alguna lesión a la integridad física de una persona. Por lo tanto, es un delito de mera actividad porque únicamente basta con portar el arma sin la licencia para que se cometa el hecho. Ese es un delito de mera actividad. Ahora, un delito de peligro. El delito de peligro tampoco produce una lesión al bien jurídico tutelado, únicamente lo pone en riesgo. Por ejemplo, el delito de responsabilidad de conductores. Ese es un delito de peligro, porque se comete ese delito cuando se conduzca un vehículo, por ejemplo, bajo efecto de licor o bajo efecto de cualquier estupefaciente. No hay necesidad de que el conductor que valga la redundancia, va manejando ebrio, atropelle a alguien o mate a alguien con el vehículo, sino que se comete el delito únicamente con el hecho de ir conduciendo bajo efecto de licor. No hay necesidad de lesionar un bien jurídico tutelado, pero sí lo están poniendo en peligro, porque el hecho de manejar un vehículo bajo efecto de licor, o sea, manejar un vehículo en estado de ebriedad, obviamente que esta persona pone en riesgo la vida y la integridad física, no solo de las personas que puedan ir en el vehículo acompañándolo, sino también ponen en peligro la vida o la integridad física de los transeúntes.
Por eso es que es un delito de peligro, porque solo el hecho de conducir bajo efecto de ebriedad se configura el delito de responsabilidad de conductores. Entonces ahí vemos esas diferencias, cuando es un delito de peligro, cuando es un delito de mera actividad y cuando es un delito de resultado. Es decir que para que se dé un delito, para que el delito sea consumado, es decir, que concurran todos los actos propios del delito, no existe o no hay necesidad de que se produzca un resultado o que se lesione un bien jurídico tutelado, porque, como le indico, hay delitos de resultado que sí lesionan el bien jurídico, hay delitos de peligro que solo ponen en riesgo el bien jurídico y hay delitos de mera actividad que ni siquiera están poniendo en riesgo un bien jurídico tutelado, pero existe cierta protección por parte del Estado. Ahora bien, puede darse la tentativa, es decir, no se da el delito consumado, pero se da la tentativa. Y ocurre la tentativa cuando el sujeto activo, mediante la finalidad de cometer el delito, este no se consuma por causas o circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo. Y por eso la tentativa solo es posible en delitos dolosos, no es posible en delitos culposos, porque en la tentativa sí tiene que haber una intencionalidad o una voluntariedad del sujeto activo. Entonces, ¿la tentativa en qué consiste? En que el sujeto inicia realizando los actos propios del delito. Pero por circunstancias ajenas a su voluntad, por circunstancias exteriores y ajenas a su voluntad, ya no finaliza cometiendo todos esos actos propios del delito. El delito queda en grado de tentativa, ya no es un delito consumado porque no se finaliza, porque no concurren todos los elementos propios del delito, sino que se queda en tentativa. Pero cuando el delito queda en tentativa, ese delito sí es castigado, o sea, la tentativa de delito sí es castigada, porque el sujeto activo no termina de cometer el delito porque él ya no lo quiso cometer, o sea, no hay un arrepentimiento de él, sino que hay circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieron que siguiera cometiendo el hecho. Por ejemplo, en el caso de la tentativa, si hablamos de un delito de violación, el sujeto activo del delito de violación pues tiene a su víctima, empieza a ejercer violencia física en su contra para someterla. Por ejemplo, bueno, si está en un lugar desolado, la tira al suelo, le empieza a despojar de sus prendas de vestir. El sujeto activo también se quita sus prendas de vestir. Le empieza a tener un contacto físico con las partes genitales y sexuales de la víctima, y en ese momento, pues poniendo un ejemplo, que la víctima grita pidiendo ayuda y en efecto llegan a ayudarla, llegan a rescatarla, y en este caso pues, el sujeto activo del delito ya no consuma el hecho, que es
de la violación, que en este caso sería el acceso carnal o la penetración, ya sea vía vaginal, anal o bucal, que son las tres formas en que puede darse ese acceso carnal para que constituya el delito de violación. Por lo tanto, el delito se queda en tentativa, o sea, violación en grado de tentativa, que también es penado por la ley, aunque la pena se rebaja en una tercera parte, porque obviamente no se consuma el hecho. La pena se rebaja en una tercera parte, pero sí hay una sanción porque, le repito, aquí el sujeto no ejecuta todos los actos propios del delito por circunstancias ajenas a su voluntad, por circunstancias fuera de su voluntad. Bueno, entonces, cuando se da esa fase externa, en la mayoría de casos pues, se da el delito consumado. Se ejecuta el delito y se da el delito consumado. Pero puede haber casos en que no, y que el delito quede únicamente en tentativa. Y la tentativa, tenemos, bueno, el fundamento legal del delito consumado en el artículo 13 y en el artículo 14 del Código Penal. Este nos refiere lo que es la tentativa. Indica, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito, con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución con actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad del agente. Entonces ahí es donde se da la tentativa. También puede darse una tentativa imposible. ¿En qué consiste la tentativa imposible? No obstante, la voluntad del sujeto activo, el delito no puede llegar a consumarse porque los medios que se utilizan son inadecuados para conseguir el fin o porque el objeto sobre el cual recae la acción hace imposible la consumación del delito. En estos casos, no puede darse una pena, o sea, no se da una pena, pero sí puede derivar la tentativa imposible en algún tipo de medida de seguridad, porque puede hacer de que el sujeto activo esté padeciendo de alguna enfermedad mental, ya sea transitoria o permanente. ¿Por qué? Cuando hablamos de que no obstante la voluntad del sujeto activo, el delito no puede llegar a consumarse porque los medios que se utilizan son inadecuados. Por ejemplo, querer matar a alguien con una pistola de juguete, ¿ah? O querer matar a alguien con una pistola de agua, por ejemplo. O sea, el medio que se utiliza no es el idóneo para conseguir ese resultado. No es el medio adecuado para conseguir el fin. Ese es el primer presupuesto, ¿verdad? Y el segundo presupuesto es o porque el objeto sobre el cual recae la acción hace imposible la consumación del delito. Por ejemplo, querer matar a alguien que ya está muerto. O sea, el objeto, ahí estamos hablando del objeto sobre el que recae esa acción o conducta. Entonces, el objeto hace imposible la consumación del delito. Y les pongo ese ejemplo, ¿verdad? Querer matar a alguien que ya está muerto, pues ahí el objeto ya hace imposible que se cometa el hecho, porque la persona ya está muerta. O cuando se utilizan medios que no son los adecuados para conseguir el fin. Entonces se da una tentativa imposible. Y por último, tenemos el desistimiento. Bueno, la tentativa imposible
tenemos regulada en el artículo 15 del Código Penal, que refiere que tentativa imposible, si la tentativa se efectuare, dice, con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible. El autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad, porque pues existe la posibilidad, dadas esas conductas, a que si necesita algún tipo de ayuda derivado de alguna enfermedad, como les digo, mental, transitoria o permanente que esté atravesando. Entonces, tentativa imposible. Y el desistimiento. En el desistimiento solo se aplican las sanciones por los actos realizados, si estos por sí mismos constituyen delito. El sujeto activo, a pesar de que puede consumar el delito, y habiéndolo ya iniciado, o sea, habiendo ya iniciado con ciertos actos propios del delito, desiste voluntariamente de consumarlo. Aquí vemos que la diferencia con la tentativa es que en la tentativa también se inician cometiendo los actos propios del delito y este no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo. Diferencia con el desistimiento, que en el desistimiento sí existe esa voluntad del sujeto activo de ya no querer continuar cometiendo el delito. O sea, aquí sí se da un arrepentimiento, es decir, el sujeto activo inicia y comete los primeros actos propios del delito, pero luego desiste, o sea, luego ya no se arrepiente de seguir cometiendo el delito, a pesar de que lo puede consumar, entonces desiste voluntariamente. Esa es la diferencia con la tentativa, que en la tentativa no hay voluntariedad del sujeto de ya no cometer el delito, sino son causas ajenas a su voluntad, y en el desistimiento sí, aquí sí es el propio sujeto activo el que desiste, el que ya no quiere continuar ejerciendo los actos propios del delito. Por eso es que en el desistimiento se va a sancionar y se va a aplicar una pena si los actos realizados por sí mismos constituyen delito. Si esos actos por sí mismos no constituyen delito, entonces no va a haber una penalidad, o sea, no hay punibilidad, porque se da ese desistimiento. Y el artículo 16 del Código Penal claramente refiere que hay desistimiento cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, entonces solo se aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismos, el desistimiento, ¿no? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Tienen dudas con esto? ¿Les quedó claro o no muy claro? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, recapitulando, pues estamos ante el primer elemento positivo del delito, que es la acción o conducta humana. Entonces, la acción o conducta humana dijimos que está compuesta por dos fases, una fase interna, una fase externa. También establecimos que esa fase interna y esa fase externa es lo que se conoce como el iter criminis o vida del delito, que va a incluir tanto esa fase interna como esa fase externa. Vimos que la fase interna no es punible, la fase externa sí.
Cuando se da la fase externa, pueden darse estos supuestos. Puede ser que el delito sea consumado, o puede ser de que el delito quede en tentativa, puede ser que concurra una tentativa imposible, o puede ser que se dé un desistimiento, cuando ya se realiza esa fase externa. Bueno, entonces ahí vamos. Y ahora, formas de la conducta. Entonces, la acción o conducta, dice, el delito solo puede realizarse por una acción o una omisión. Esas son las formas de conducta. Puede ser una acción o una omisión, lo que da lugar a la clasificación de los delitos atendiendo a la forma de acción. Pueden haber delitos de acción, pueden haber delitos de omisión, que estos a su vez se subdividen en delitos de pura omisión u omisión propia y delitos de comisión por omisión. Esas son las clasificaciones según las formas de la conducta. Siempre estamos dentro del primer elemento positivo del delito, la acción o conducta humana. Bueno, esas formas de conducta pueden ser o pueden derivar delitos de acción y delitos de omisión. Y los delitos de omisión, a su vez, pueden ser delitos de pura omisión o delitos de comisión por omisión. Entonces, los delitos de acción se conocen también como de comisión. La conducta consiste en hacer algo, es decir, la realización de un movimiento corporal tendiente a infringir la ley penal. El sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado. O sea que los delitos de acción implican un hacer algo. Hacer algo, son los delitos de acción. Hay que realizar un movimiento corporal. O sea, el sujeto activo realiza un movimiento físico que va a encuadrarse en un tipo penal determinado. La mayoría de delitos son delitos de acción, tanto los que encontramos plasmados en el Código Penal y leyes especiales son delitos de acción. Y la minoría y un porcentaje bastante bajo son delitos de omisión, pero la mayoría son delitos de acción porque conllevan un hacer algo. El sujeto activo necesariamente tiene que realizar un movimiento físico y ese movimiento físico obviamente pues tiene que encuadrarse en un tipo penal determinado. Ahora, los delitos de omisión no es un simple no hacer, sino dejar de realizar una acción que el sujeto está en situación de poderla hacer. Los delitos de omisión pueden ser de pura omisión u omisión propia, que se castiga la simple omisión del deber de actuar. Y un ejemplo típico de estos delitos de omisión es la negación de asistencia económica, porque implica un no hacer. Es decir, el sujeto activo omite hacer algo del cual estaba obligado. La simple omisión se encuadra y violenta por sí un bien jurídico tutelado. La persona que está obligada a la pensión alimenticia, que a través de un juzgado de familia y siguiendo el proceso determinado, se le condena a pasar cierta cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia. Ahí hay una obligación, ahí aderiva una obligación. O sea, del momento en que en el juzgado de familia, a través de una sentencia, se le condena a la pensión alimenticia, desde ahí nace esa obligación. Si esa obligación se incumple, luego de que se dé un requerimiento de pago a través del ministro ejecutor y o sea, todo el proceso que hay que llevar,
y existe una negativa por parte de este sujeto a cumplir con esa obligación de pensión alimenticia, ya se configura este delito de negación de asistencia económica. Por eso es un delito de omisión o de pura omisión, porque implica un no hacer, ¿verdad? No hacer algo del cual se estaba obligado. A diferencia de los delitos de acción, que en los delitos de acción implica un hacer algo. Aquí sí hay que hacer algo, hay necesidad de un movimiento físico, un movimiento corporal por parte del sujeto activo. En los delitos de omisión es lo contrario. Se configuran cuando se omite hacer algo del cual se estaba obligado, como el delito de negación de asistencia económica. Y también otra variante de los delitos de omisión son los delitos de comisión por omisión. Pero en el tipo penal no se menciona expresamente la forma de comisión omisiva. Para que entiendan este enredo, vamos a poner un ejemplo. Tiene que haber un movimiento corporal, un movimiento físico por parte del sujeto, ya sea que el hecho de darle muerte sea a través de un arma blanca, un arma de fuego, a través de golpes, o sea, de diferentes formas. Siempre es necesidad de que exista ese hacer, o sea, ese movimiento corporal. Entonces, el delito de homicidio, pues es un delito de acción, ¿verdad? Ahora, si una persona que tenga a su cargo el cuidado de un niño, digamos, de un bebé, que puede ser la progenitora, puede ser la persona que se dedica a los cuidados de este bebé, puede ser otro familiar, omite alimentarlo, ¿verdad? Omite darle de comer, o sea, un niño o un bebé si hablamos un bebé de 9 meses, de 1 año, de año y medio, de 2 años, no puede alimentarse por sí solo. O sea, tienen la necesidad de que la persona que esté a cargo de su cuidado, pues en ese momento lo alimente. Pero, en este caso, se omite brindarle los alimentos a este bebé y, a consecuencia de ello, fallece o muere. Ahí estamos ante un delito de acción o estamos ante un delito de omisión.